Listo, vamos a ir empezando entonces. Acá veo una persona que es de la presencialidad, que no viene a la presencialidad, pero se está ingresando como si fuera virtual. Entonces tengan cuidado con eso porque va a correr las fallas desde la forma presencial. Tengan en cuenta que ya si tomaron la decisión de la presencialidad, eh, tienen un horario diferente, van a tener, tienen que ingresar y las fallas pues van a correr desde el horario de presencialidad. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta eso. Y de pronto pues no sé si ya de pronto eso ya lo hablaron con el profe director de comunidad, porque sí es importante que tengan en cuenta eso, las personas que están en presencialidad, y que sean muy organizadas y muy responsables con esto. Eso no es que yo diga hoy voy a ir a presencialidad, mañana no, hoy sí, mañana sí, sino que si yo tomé la decisión de entrar a la presencialidad, pues debo cumplir con ese horario que ya me asignaron. Entonces, para que tengan en cuenta eso, porque acá veo una persona de la presencialidad que no está viniendo a ella, pero está ingresando ahora. Entonces, no sé qué decisión tomó con respecto a eso. ¿Listo? El día de hoy, buenas tardes para todos los que han ingresado. El día de hoy tenemos clase de PIB matemáticas. ¿Listo? Para que tengamos bien presente eso. En PIB matemáticas el día de hoy vamos a terminar de ver lo relacionado con la función lineal. Para la próxima clase ya entrar con lo que es función cuadrática. El tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante porque es donde vamos a ver la aplicación de lo que hemos venido viendo sobre la función lineal, porque algunos podrían preguntarse, profe, ¿y para qué eso que usted nos está explicando de graficar una función lineal? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de para qué nos va a servir eso. Eso se llama modelar una función lineal. Es decir, me dan una situación de la vida cotidiana con palabras normales, y esa situación yo la voy a hacerle como una modelación, así suena redundante, para transformarla en una expresión matemática y poderla graficar y así poder sacar algunas conclusiones. ¿Listo? Para que tengamos bien presente eso. ¿Listo? Entonces, en primer momento les voy a plantear una situación, y con respecto a esa situación pues vamos a tratar de graficarla, y para graficarla pues yo debo modelarla de tal forma que pueda encontrar una expresión que sea una función lineal. Entonces estar muy atentos porque en eso es que se basa el desarrollo de las guías de cualificar matemáticas, modelar situaciones de funciones cuadráticas, lineales, crecientes y decrecientes. Entonces hoy vamos a empezar con esa modelación de funciones. Va a ser de pronto un poquito complicado al inicio, pero debemos hacerlo para ir introduciéndonos a ese tema. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí de pronto alguien tenga alguna duda. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, otra cosita que les voy a recomendar: los que puedan ir desarrollando el descriptor de cualificar matemáticas, me lo pueden ir enviando, ¿listo? Para que vayan adelantando, porque esas indicaciones, cuando se las voy a dar, bueno, mañana más específicamente les voy a dar todas las indicaciones para que me envíen el descriptor de cualificar matemáticas, pero los que quieran ir adelantando ese trabajito de ir desarrollando el descriptor, lo pueden ir haciendo y me lo pueden ir enviando, ¿listo? Para que tengan eso en cuenta. No sé si de pronto ahí alguien tenga alguna duda o claro hasta ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con el temita del día de hoy. Me dan la siguiente situación. Me dicen cuando ya estén viendo ahí las diapositivas. ¿Ya las están viendo ahí? ¿O qué pasó? Sí, ingresando bien. Listo, muy bien. Entonces la primera situación que vamos a modelar o la vamos a convertir en una función lineal es la siguiente. Entonces, para que la lean muy atentamente. En la localidad de Cahuil, ubicada en la región de O'Higgins, hay una laguna de agua de mar desde donde los lugareños extraen sal del mar.
La concentración de la sal extraída es de aproximadamente 35 gramos de sal por litro de agua modelada, digamos, de litro de agua. Y lo que me piden es que modela las situaciones mediante una función lineal, o modela la situación, porque solo es una por ahorita, la situación mediante una función lineal. ¿Listo? Lo primero que ustedes van a hacer y lo primero que les voy a poner a hacer es que me digan, y lo vamos a socializar ahorita. Si yo tengo 2 litros de agua, ¿cuántos gramos de sal voy a obtener? Entonces voy a escribirlo acá. Me van a encontrar, si yo tengo si yo tengo 2 litros de agua, ¿cuánta sal voy a obtener? Si yo tengo 5 litros de agua, ¿cuánta sal voy a obtener? Si tengo 10 litros de agua, ¿cuánta sal voy a obtener? Si tengo 150 gramos de sal voy a obtener. Quiero que me digan eso. 3 litros de agua. ¿Listo? Si tengo esa cantidad de litros de agua, ¿cuánta sal voy a obtener? ¿Listo? Es lo primero que vamos a hacer para poder entender el problema. ¿Listo? Vamos a dar hoy 3 minuticos para que encuentren. ¿Listo? Si yo tengo 2 litros de agua, ¿cuántos gramos de sal voy a tener? Si tengo 5 litros de agua, ¿cuánta sal voy a obtener? Si tengo 10 y si tengo 152 litros de agua. ¿Listo? A ver, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos a dar 3 minuticos para que encuentren esas respuestas. ¿Claro ahí lo que tienen que hacer o de pronto tienen alguna duda ahí? Una pregunta. Son Señorita, 35 por el litro, ¿sí? Ese 30 35 gramos de sal es por un, cada es litro. un- Sí, son 35 gramos de sal por cada litro de agua que yo saque, voy a encontrar 35 gramos de sal. Entonces yo lo que les estoy preguntando es, si saco 2 litros de agua, ¿cuánta sal voy a encontrar? ¿Cuántos gramos? Si saco 5 litros, 70 gramos, ¿no? bueno, alguien nos lo dijo por allá. ¿Y cómo hiciste para calcularlo? A ver. Pues hice una suma entre el doble de 35. Bueno, esa podría ser una buena explicación, podría ser una buena explicación, pues si son 2 litros, pues sería el doble, ¿no? Para 2 litros de agua, Profe, una pregunta. ¿señor? Profe, una pregunta. Con el de 152 litros, ¿ahí se hace que una multiplicación o una suma también? Se podría hacer de las dos formas, por medio de una suma o por medio de una multiplicación. Pues por medio de una suma sería larguísimo. Y yo sé pues que una suma yo la puedo abreviar como una multiplicación, entonces mejor hacerla por una multiplicación o si no nos daría, pues sumar 150 veces 35, pues es complicado, pues más fácil hacer la multiplicación. Dana Victoria García nos está alzando la manita, no sé si nos quiera decir. Pues, profe, yo le hice si métodos de multiplicación, pues que cogí los 35, pues en este caso 35 por 5, pues sería 175. 35 por 10 y así. Exacto, muy bien. Profe, esa es 175 de 5 175. litros de agua. Muy interesante lo que nos dice García, creo, ¿cierto? Yo para calcular la cantidad de gramos de sal lo que hago es cojo los 35 gramos de sal y los multiplico por la cantidad de litros, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo 35, si tengo 2 litros de agua, ¿cuántos gramos de sal? Pues cojo 35 por 2 y me da la cantidad de sal, ¿cierto? Lo mismo para 5, pues si sé que son 5 litros de agua y por cada litro me dan 35 gramos de sal, pues cojo 35 y lo multiplico por 5 y me da 175. Vamos a comprobar si es cierto. Sí. Lo mismo haría entonces con 10 litros de agua, ¿cierto? Ya nos dijo, pues cojamos los 35 gramos de sal y multipliquémoslos por 10, ¿cierto? Eso me daría 350. gramos de sal. ¿Cierto? Bien. Ahora, y para 150 litros de agua, ¿cuántos gramos de sal habría? 5.320. 5.320. 5.320. 5.320. Serían 5.000
320 gramos de sal, ¿cierto? Bien. Y si yo les preguntara, alguien que me diga, si yo les preguntara, ¿cuánta sal, gramos de sal hay en 1800 litros? ¿Qué haríamos ahí? Quería que dividir. ¿Dividir o multiplicar? Si yo tengo aquí, Multiplicar, profesor. Y muy bien, si sería por 1800 daría 63.000. exacto, porque cojo los 1800 litros de agua, los multiplico por 35 y eso me da la cantidad de gramos de sal. 63.000. Muy bien. Ahora, no sé si hasta ahí de pronto tengan claridad de lo que estamos haciendo para encontrar los gramos de sal. ¿Claro ahí? Sí, señor. Ahora, recuerdan que en la función lineal hay dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Cómo se llaman las dos variables que hay en una función lineal? X y Y. X y Y, muy bien. ¿A la X cómo la llamo? La X, ¿cómo se llama esa variable X? A ver, según lo que hemos visto. Miren. La X, ¿cómo se llama? Que es muy importante y por eso le damos los valores que nosotros queremos. Ninguno, ya les olvidó que hemos visto dos clases de eso despacito para que lo puedan entender. La X es la variable. Miren allá en esos apuntes, yo creo que deben tener hartos apuntes. Independiente. Muy bien, X es la variable independiente. ¿Ustedes qué creen acá? ¿Cuál es la variable independiente? ¿El agua o los gramos de sal? El Ustedes, agua. perfecto, muy bien la persona que nos dijo. En este El caso, agua. Soy yo, William Sánchez, profesor. El agua porque para saber cuántos gramos hay necesitamos saber el agua. muy bien, perfecto lo que nos dice él. El agua en este caso es X porque es la variable independiente, es decir, que no depende de nada, ¿cierto? Yo digo, voy a calcular la sal para tantos litros de sal, yo doy el valor del agua que yo quiera, ¿cierto? Entonces, en este caso, la X va a ser los litros de agua, ¿cierto? Para que tengamos bien presente eso. En este caso, la variable independiente va a ser los litros de agua, ¿cierto? ¿Cuál sería la variable dependiente? Es decir, que depende de los litros de agua. ¿Qué sería la Y en este caso? Que sería la variable Los dependiente. gramos. Los gramos de sal, ¿cierto? Porque los gramos de sal depende del agua que yo saque, ¿cierto? Entonces, por eso es la variable dependiente, ¿cierto? Por eso, ¿por qué los gramos de sal son la variable dependiente? Porque si yo miro, depende de cuánta agua saque. Si yo entre más agua saque, pues más gramos de sal van a tener, ¿cierto? Entonces, por eso los gramos de sal van a depender del agua que yo saque. ¿Claro ahí? Bueno, entonces vamos a ir, voy a abrir la pizarra porque ahora vamos a graficar esa función. ¿Listo? Ya entendimos cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, entonces vamos a graficar esta función. Este problemita yo lo puedo graficar como una función lineal. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Denme un momento. Yo copio esto de una pizarra. Sí, sí me deja. Espera a ver si me deja copiar. Aquí tenemos ahí espacio. Bueno, a proyectar en la pizarra, ¿cierto? Me dicen cuando la estén viendo ahí. ¿Sí lo están viendo ahí?
Sí, no, tal vez ya está cargando. Sí, profe, ya se ve. Bueno, ¿qué es lo primero que debo hacer para poder graficar una función? El cuadro con sus variables. Muy bien, perfecto, como nos dicen allá. Es la construcción del cuadro, es decir, tabular esa función. Entonces vamos a hacer el cuadrito, ¿cierto? Vamos a hacerlo en este caso horizontal y no vertical como lo veníamos haciendo normalmente. 2, 3, 4, 5. ¿Listo? En este caso la X va a estar arriba y la Y va a estar abajo. Según lo que vimos anteriormente, la X era el agua o los gramos de sal. El agua. El agua, ¿cierto? Entonces la X en este caso va a ser los litros de agua, ¿cierto? Litros de agua. ¿Y la Y quién era? Los gramos de sal. Los gramos de sal. Los gramos de sal, muy bien. Entonces la Y en este caso va a ser los gramos de sal. ¿Cierto? Los gramos de sal. Perfecto. Ahora, los gramos de sal. Ya sé que por cada litro de agua, ¿cuántos gramos de sal me van a resultar? 35. Muy bien, 35. Yo en este caso, para poder graficar esa función, lo que voy a hacer es darle unos valores pues más pequeños, no como los que le di ahorita. Entonces ustedes van a encontrar para 2 litros de agua cuánta sal voy a obtener, para 3 litros de sal cuánta sal voy a obtener, para 4 litros cuánta sal voy a obtener y para 5 litros cuánta sal voy a obtener. Hagan esos cálculos ahí y ya me los van diciendo. Teniendo en cuenta lo que hicimos anteriormente, ¿no? Ya sé que un litro tiene 35 gramos de sal. Entonces, ¿cuántos gramos de sal tienen 2 litros? ¿Cuántos gramos de sal? Tiene 70. 70. 70, ¿cierto? Para 2 litros Sí. de agua tendría 70. Muy bien. Para 3 litros de agua, ¿cuántos tendría? Son 105. 105, ¿cierto? Perfecto, venga que me perdió. Para 4 litros son 140. Muy bien, 140. Para muy 5 litros son 175. 175 para el 5. Bien. Yo ahí podría seguir calculando todos los litros que yo quiera, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, y ya sabemos cómo calcular, ¿no? Pero ya con estos valores yo ya puedo graficar, ¿listo? Yo ya puedo graficar la función, ¿listo? Ahora, ya hicimos el primer paso que era tabular los valores. Ahora, ¿qué debo hacer? Hacer el, El plano cartesiano. el plano cartesiano. Perfecto. Hagan ese plano cartesiano. A ver, ¿cómo lo harían ustedes según esos datos que les dio ahí? ¿Cómo les quedaría ese plano cartesiano? A ver, vamos a dar 3 minuticos para que piensen. Yo mientras tanto voy haciendo el mío acá. A ver, ¿cómo les quedaría ese plano cartesiano? Y escriban los puntos ahí. Yo mientras tanto voy a hacer mi plano acá bien chévere. Profesor, una pregunta es que no me acuerdo bien. Señor, dígame. En el plano cartesiano, cuando se utilizan los numeritos, uno los puede utilizar hasta donde los necesite o pueden ser infinitos o limitados.
Pues uno los hace hasta donde lo necesite, pero el plano cartesiano puede expandirse hasta donde uno quiere, pero tengan en cuenta que acá los valores ya son más grandes, ¿cierto? Porque acá el más grande que necesito es 175. ¿Cómo hago para ubicar 175 ahí en Y? Pero yo diría que de 5 en 5, ¿no? Podría ser una buena estrategia, sí, de 5 en 5 podría ser una estrategia, sí, correcto. No, pero no alcanza. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ah, ya. Pero puede serse el de 35 también se puede ser, ¿no? Sí, se puede de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, desde que queden bien ubicados los puntos, ¿listo? Bueno, vamos a dar otro minutico ahí. Creo que yo ya puedo construir el bien. Bueno, vamos a ver. Volvamos acá. Volvamos acá a ver. Vamos a seguir analizando ahí. ¿Cuál es el primer punto que yo voy a ubicar en el plano cartesiano? A ver, ¿cuál sería el primer punto que yo voy a ubicar en el plano cartesiano? ¿Ustedes qué dirían? 1 litro, ¿no? Ese sería el primer punto. Acuérdense que los puntos tienen una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Cuál sería la primer coordenada o el primer punto que voy a ubicar en el plano cartesiano? Primero estudiamos una Profesor, base, podría una ser X, X, en X va 1 y digamos, en Y va 35. Perfecto. Ese va a ser el primer punto. No le di con la voz, pero ese sería el primer punto. Acuérdense que los puntos están ubicados en esta forma así. X1, Y35. Entonces yo los voy a escribir acá para que los puedan ver mejor. 1 en X, 35 en Y. Ese va a ser el primer punto que voy a ubicar en el plano cartesiano. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál sería el segundo punto entonces según ahí? Según esa tabla. ¿Cuál sería el segundo punto a ubicar allá en el plano cartesiano? En X 2 y en Y 70. Muy bien, 2 en X, Y 70, perfecto. Bueno, ya llevamos el primero, el segundo punto. ¿Cuál sería el tercer punto? 3 en X y 105 en Y. Muy bien, 3 en X, ¿cierto? Y 105 en Y. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? El cuarto punto sería 4 en X y 140 en Y. Y el último punto que iría a ubicar sería 5 en X, 170 en Y. Vuelvo y recuerdo lo que vimos clases anteriores. El primer valor del punto va a ser la X, el segundo valor va a ser la Y. Entonces, estos van a ser los 5 puntos que yo voy a ubicar en el plano cartesiano. Cópienlos allá porque yo voy a pasar al plano cartesiano y ahorita me los van a decir, ¿listo? Cópienlos ahí. Si ya los tienen, pues bien. Si no los tienen, cópielos, porque yo ahorita se los voy a preguntar y los vamos a ubicar en el plano cartesiano. ¿Listo? Espero que ya los tengan ahí copiaditos. Se les va ahora a proyectar el plano cartesiano. Plano que se me hizo acá. Listo, me dicen cuando yo estén viendo ahí el plano cartesiano. Ya. Ya, bien. Bueno, bien. ¿Cuál es el primer punto que debo ubicar? el 1, ¿El 1? No, acuerdo que el punto tiene dos 1,35. coordenadas. ¿Cuál sería el primer punto? 1,35. Muy bien, 1 en X, entonces yo miro acá 1 en X, ¿cierto? 1 en X, ¿cierto?
y debo subir hasta 35 en Y. Entonces el primer, este que no me quiere dejar subir, borrémoslo entonces, es 1 en X y subo hasta 35 en Y. Pues yo hice de 20 en 20, entonces yo creo que 35 acá sería 30 por acá en la mitad, 35 quedaría como por acá, ¿cierto? Porque yo lo hice de 20 en 20, entonces ahí ya ubiqué el primer punto, ¿cierto? 1 en X, 35 en Y, pues 35 sería un poquito más abajo que 40, ¿cierto? Por eso, ¿yo por qué hice de 20 en 20 acá? Ah, bueno, se me olvidó explicarles eso. Yo acá pues de 1 en 1 porque la X solo la necesito hasta 5, pero la Y la necesito hasta 170. Entonces cuando son números así muy grandes en la Y, lo que hago es que puedo hacerlo de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, bueno, dependiendo si el número es muy grande. Yo determiné hacerlos acá de 20 en 20, o si no, no me caben los números en la pantalla. Entonces 20, 40, 60, 70, digo 20, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180. Entonces ya ubico el primer punto ahí, ¿cierto? Ahí. Ahora, vamos a ubicar el segundo punto. ¿Dónde ubico el segundo punto? Que sería 2 en X y ¿cuánto en Y? 70. 70. Entonces ese punto quedaría más o menos acá, ¿cierto? Porque haría la mitad entre 60 y 80, ¿no? Porque ahí estaría 70 entre la mitad de 60 y 80. Bien. Ahora el tercer punto, ¿dónde quedaría ubicado? ¿Hasta dónde lo subo? 3 en X, ¿cuánto en Y? 105. 105. Bueno, 105 sería acá un poquito más arriba de 100, ¿cierto? 110 acá en la mitad, de acá 105. Bien. El cuarto punto, ¿dónde quedaría ubicado el cuarto punto? 140. 4 en X, ¿cierto? Hasta 140, que sería acá. Bueno, eso es chévere porque ahí está el 140. Bueno, bien. ¿Y el último punto, dónde quedaría ubicado? 175. Es 5 en X. Me sale acá un letrero. Bueno, 5 en X, que sería acá hasta 175, creo que fue que me dijeron. Entonces 175 sería como por acá. Un poquito más abajo de 180, ¿cierto? Bien. Ahora, yo les pregunto, les hago una pregunta del millón. Si yo saco 0 litros de agua, ¿cuánta sal voy a sacar? 0. 0, ¿cierto? Pues si no saco agua, pues tampoco voy a sacar sal, ¿cierto? Entonces va a haber un punto acá en 0, 0, 0 agua, 0 sal, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? Ahí me va a salir una gráfica para una función lineal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo compruebo que eso es una función lineal? Uniendo todos los puntos. Y si uno de los puntos, ¿qué dibujo me debe salir? Una línea. Una línea recta. Entonces vamos a ver si eso es cierto. A trazar una línea por todos los puntos ahí. Sí, mire, ahí casi que pasan por todos los puntos, ¿no? Perfecto. Y esa, ¿sí ve? Yo ahí ya quedó graficada la función lineal. ¿Y a qué equivale esa función lineal? Al problema que nos dieron inicialmente. ¿Listo? No sé si de pronto hayan dudas, y si hay, por favor, pregunten. ¿Sí? Ahí yo ya grafiqué la función del anterior problema. ¿Listo? Esa sería la función. Y si ustedes se dan cuenta, mira, ahí me va diciendo, para 1 litro de agua, 35 gramos de sal. Para 2 litros de agua, 70. Para 3 litros de agua, 105. ¿Sí? Ahí me van mostrando los puntos, me van mostrando para 4 litros de agua, 140. Para 5 litros de agua, 175, y seguiría. Así es que la línea yo la puedo expandir infinitamente porque ahí puede seguir para 6, para 7, para 8, para 9 litros de agua hasta infinito. Pero no hay necesidad de hacer tanto. Es con 5 punticos que yo coloque del problemita, yo ahí ya puedo graficar la función. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta.
Bueno, voy a dejar de compartir, bueno, no sé si ahí están copiando de pronto la gráfica. Vamos a dejar ahí la gráfica un minutico. A ver. Listo. Vamos a ir a mirar acá una cosita. Solo nos faltaría hacer una cosa, que es encontrar la ecuación. ¿Se acuerda que toda gráfica tiene una ecuación? ¿Cómo encontraríamos la ecuación? A ver, ¿quién se arriesga a decirme cuál sería la ecuación? Es decir, y es igual a tanto por tanto más tanto. ¿Cómo quedaría? O los gramos de sal es igual a multiplicar las abejas con los peces. ¿Quién se atreve a decirme cómo sería esa gráfica? ¿Cómo yo calculo los gramos de sal? A ver, ¿cómo quedaría esa ecuación? Y ya me la dijeron ahorita explícitamente. Sí, ¿cómo hago para encontrar los gramos de sal? A ver. Los gramos de sal son iguales a qué? ¿A qué operación hago? Y ustedes lo hicieron ahí explícitamente. ¿Cómo hacían para encontrar los gramos de sal? Sumando 35 más 35. Sí, podría ser, pero ¿cómo podríamos abreviar esa suma de tantas veces 35 más 35 más 35? ¿Cómo lo podríamos abreviar? Los gramos de sal son iguales a ¿qué? Cerca están. Sé que es sumar 35 más 35 más 35 más 35, pero ¿cómo yo puedo Son abreviar? iguales a 2. ¿A qué? No. ¿Cómo yo podría abreviar esa suma de 35 más 35 más 35? Acuérdense que ahorita les dije, una suma se puede abreviar como una multiplicación. Entonces, ¿cómo podríamos escribir eso? Los gramos de sal son... Entonces sería multiplicar 35 por el valor de X. Exacto, me gusta esa respuesta. Los gramos de sal serían igual a 35, ¿cierto? Porque siempre multiplicamos 35 por los litros de agua, ¿cierto? De esa forma es que yo encuentro los gramos de sal, ¿cierto? Cojo 35 y los multiplico por los litros de agua. Es decir, si yo quiero calcular los gramos de sal, ¿cierto? Si yo quiero calcular, por ejemplo, los gramos de sal, siempre voy a, digamos, 2000 litros. Pues yo cojo 35 y lo multiplico por 2000, ¿sí ves? Siempre multiplico el 35 por el número de litros, dependiendo de cuántos litros me digan. Por ejemplo, si yo les dijera, calculen los gramos de sal para 1100 litros, ¿cómo lo harían? Según esa fórmula. Multiplicando 35 por 1100. ¿Por cuánto? ¿35 por cuánto? Es que escuché dos voces a la vez. Multiplicando el 35 por 1100, creo que usted dijo. Listo, muy bien. Exacto. Yo lo que hago es cualquier cantidad de litros de agua que me den, hay que escribir litros de gramos, litros de agua serían acá. Cualquier cantidad de litros de agua que me pidan, si quiero saber los gramos de sal, pues los multiplico por 35, ¿cierto? Pero yo eso lo puedo escribir aún más matemáticamente. Yo sé que los gramos de sal, ¿con qué letras se representan según la tabla? ¿Con qué letras representamos acá los gramos de sal en la tabla? A ver, con la X, la W, la Y, la Z, ¿con qué letra? La Y. Con la Y. Entonces yo puedo reemplazar gramos de sal por una Y, ¿cierto? Y es igual, porque la Y significa en gramos de sal, a 35 por... ¿Y los litros de agua con qué letra los representamos? A ver, los litros de agua, ¿con qué letra los representamos? X, Y, Z, W. X. Por X, ¿cierto? Entonces los litros de agua los puedo reemplazar por X. Y mire, ya quedó ahí una fórmula parecida a las que veíamos anteriormente. Entonces la función lineal que me representa este problema es igual a Y igual a 35 por X, que son la cantidad de litros de agua. Es decir, la Y significa gramos de sal, entonces los gramos de sal son igual
a 35 por los litros de agua. O puedo decirlo, Y es igual a 35 por X, sabiendo que X son los litros de agua y la Y son los gramos de sal. Y así me quedaría, que encontré la ecuación, ¿cierto? Para ese problema, esa ecuación lineal, hice la gráfica y hice la tabla de valores. Eso es lo que ustedes siempre van a encontrar cuando les den un problema. La ecuación, la tabla y la gráfica. Ya depende del orden que ustedes quieran hacerlo, ¿listo? Siempre van a encontrar eso. La ecuación, la tabla y la gráfica para todo problema que les den. Vamos a hacer un último problemita. No sé si de pronto ahí les haya generado alguna duda algo. Vamos a hacer uno de los del taller que les iba a dejar. Vamos a hacer esto. Me dicen cuando estén viendo ahí las diapositivas. Ya se Ya, puede. pues. Bueno, vamos a hacer el de arriba mejor. Entonces ahora me dicen que modela la siguiente situación mediante una función lineal. Como les dije, lo que deben hacer es encontrar la tabla, encontrar la ecuación, encontrar la gráfica, ¿listo? ¿Qué me dice el problema? Que el nivel del agua de un estanque o una alberca, como lo llamen ustedes, es de 19 centímetros cada tiempo de una hora. Es decir, por cada hora el estanque va a estar lleno 19 centímetros. Yo siempre en este problema les aconsejaría que primero hicieran la tabla. Vamos a hacer primero la tabla. ¿Cómo quedaría la tabla? Por eso es que para la tabla yo tengo que mirar cuál es la variable independiente y cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Listo? A ver, hagan la tabla a ver cómo les quedaría. Y ya la hacemos acá de nuevo. Primero vamos a hacer la tabla. A ver cómo les quedaría. A ver, analizando cuál sería X y quién sería. Bueno, alguien ya está alzando la manito. Bueno, por ejemplo, Dana García, ¿qué nos quieres decir ahí para empezar la tabla? Bueno, en esta tabla, la independiente, pues que en este caso sería la X, sería lo de las horas, que por ejemplo, en este caso, una hora sería 19 centímetros de agua del tanque. Listo. Entonces, sí, dependería de la hora. Pero no te entendí muy bien. El tiempo, hay dos variables acá, ¿cierto? Que es el tiempo y el nivel del agua. El tiempo, tú me dices que la variable, ¿qué? No te escucho bien. Independiente. Independiente. Bueno, ella dice que el tiempo en este caso es la variable independiente que sería la X. Vamos con William Nicolás. Profesor, para mí la variable independiente son las horas, ya que si se convierte en 2 horas, el 19 cambia a ser 38. Bien, bueno, creo que todos van por ahí. Muy bien lo que están haciendo ustedes. La variable independiente, es decir, que no depende de nadie, es el tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo puede transcurrir y no depende de nadie. Entonces la variable independiente sería el tiempo. El tiempo es la variable independiente, la X, la variable dependiente. ¿Cuál El sería nivel la del otra agua. variable de ese problema? Son el nivel del agua. Muy bien. El nivel del agua, ¿cierto? Esa sería la variable dependiente, es decir, el nivel del agua depende del tiempo que transcurre. Entonces yo ya sé que para una hora, ¿cuál va a ser el nivel del agua?
19. 19. 10. Perfecto, entonces para una hora va a ser 19. Entonces ustedes ya saben que van a encontrar para 2 horas que pasa, para horas que pasa. Listo, a ver, ¿cómo les quedaría? Para 2 Señor, horas perdón, no sería le escuché bien. 38. Para 2 horas sería ¿qué? 38. Muy bien, para 2 horas sería 38. Para 3 horas, ¿cuánto Para 3 sería? horas sería Serían 57. 57. 57. Para 4 horas, ¿cuánto sería? 76. 76. 76. Horas, ¿cuánto Y sería? 95. 95. Muy bien. Ya hicimos ahí la tabla, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya hicimos una de las 3 cosas que nos piden. Ya hicimos la tabla. Nos faltaría la ecuación y la gráfica. ¿Con cuál quieren seguir? A ver. A ver, ¿quién se atreve a decirnos la La ecuación gráfica y de esa después la función? Bueno, esta vez vamos a hacerla diferente. Vamos a hacer, ¿cuál sería la ecuación ¿qué? De esta función lineal? ¿Cuál sería la ecuación? Vamos a escribirla acá abajito. ¿Cuál sería esa ecuación? 19 por los valores de X. Y los valores de x es igual a que equivalen al tiempo, ¿cierto? Luego Bueno, entonces sería, dice que... Sí, dale, Ana, sigo notando más ideas. sería y es igual a 19 por el tiempo, ¿no? Bueno, ahí no lo dijeron entre muy bien. Yo siempre escribo primero la variable independiente. La variable independiente en este caso es el nivel del agua, ¿cierto? El nivel del agua va a ser igual a ¿qué? A 19, ¿cierto? Pongamos acá el por, pero ponemos un puntico por acá, me toca insertar los símbolos acá, por, el 19 porque multiplicó el 19 por el tiempo, ¿cierto? En horas. Tengan en cuenta eso, el tiempo en horas en este caso. Muy importante eso. Entonces la ecuación sería el nivel del agua igual a 19 por el tiempo en horas. Es decir, sería 19 por una hora, 19 por 2 horas, 19 por 3 horas, hasta infinito, y ahí vamos encontrando el nivel del mar. Si yo eso ya lo quiero pasar a letras, solamente a letricas, ¿cómo me quedaría escrito? Y igual a ¿qué? Y es igual a Igual a y 19. X. Y Y igual es a 19 por X. muy bien, porque ya sé que el nivel del mar equivale a Y, entonces Y es igual, ya sé que el número no varía ahí, el número sí queda quietico, a 19 por, vamos a copiar este puntico, por el tiempo, que el tiempo en este caso va a ser X, ¿cierto? Entonces, Y es igual a 19 por X, ¿cierto? Y ahí ya me quedó la ecuación de esa función para cualquier valor. Si, por ejemplo, si yo quiero encontrar cuál es el nivel del agua para 1800 horas, pues ahí es fácil, ¿no? Pues donde está X lo reemplazo por 1800. Y si esa es la ecuación general para cualquier tiempo que yo tenga, pues voy a encontrar el nivel del agua, ¿listo? Ya encontramos la ecuación, encontramos la tabla, ¿qué nos faltaría? La gráfica. La gráfica. Entonces, tengan en cuenta esos valores, ¿listo? Acuerden en cuenta que el primer punto va a ser 1,19, el segundo punto va a ser 2,38, el tercero 3,57, el cuarto 4,76 y el quinto 5,95, ¿listo? Tengan en cuenta esos valores porque voy a proyectar ahora la gráfica. Pero borramos este. Voy a proyectarles otra vez la gráfica para ubicar esos puntos. Ténganlos en cuenta ya, creo que ya los deben de tener ahí escritos.
Listo. Me dicen cuando estén viendo ahí ya el plano. Ya, profe. Listo, muy bien. Vuelvo y les pregunto. Si transcurren 0 horas, ¿cuál va a ser el nivel del agua? 0. 0, ¿listo? Entonces este puntico nos sirve muy bien. Si transcurre 1 hora, ¿cuánto es el nivel del mar? El nivel del 19. 19. Entonces va a ubicar ese primer punto. 1 en X, 19 en Y. Que sería como por ahí un poquito más abajito del 20. Muy bien. Abajito del 20, bien. Bueno, vamos con el otro. Si han pasado 2 horas, ¿cuál es el nivel del agua? Si pasan 2 horas. 38. 38, entonces vamos a ubicar el otro punto por acá en 38, que sería un poquito más abajo de 40 por ahí, ¿cierto? Bien. Ahora para 3 horas, si son transcurrido 3 horas, ¿cuánto es el nivel del mar? Del agua, digo. 57. 57, entonces 57 sería por acá más abajito de 60, bien. Para 4 horas, ¿cuánto era? 76. 76, bueno, sería como por acá, ¿cierto? Bien. Para 5 horas, ¿cuánto nos daba? 95. 95. Bien, que sería más o menos como por acá, ¿cierto? Y ahí pues, solo nos faltaría unir los puntos y quedaría la función lineal. Si yo me doy cuenta, acá hasta me sale, si yo quisiera encontrar el valor de para 6, mira, acá quedaría como ubicado por acá. Seríamos como 110 y algo, ¿cierto? Muy bien, pero bueno, ese no lo ubiquemos porque no lo hicimos en la tabla. Lo borro. No quiere borrar, pero dejémoslo ahí. Y ahí ya nos quedaría la gráfica. Y sé que es una gráfica lineal porque nos dio una línea recta, ¿sí? Y ahí nos quedaría. No sé si hay de pronto, y ahí ya nos quedaría modelada la función de ese problema, ¿sí? Porque hicimos la tabla, hicimos la gráfica y también encontramos la ecuación. No sé si ahí de pronto tengan alguna dudita. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces para terminar vamos a colocar la camarita para tomar la evidencia del día de hoy. Los que más podamos colocar la cámara. Bueno, ninguno hasta el momento ha colocado la cámara, no sé si no me están cargando. Bueno, ya como 2 personas, 3 personas, ténganlas ahí. Listo, si quieres ya pueden ir quitando la camarita. ¿Listo? Yo les voy a enviar unos ejercicios parecidos a los que hicimos ahorita. De esos ejercicios sí me van a enviar evidencia, ¿listo? Yo les voy a enviar la grabación de esta clase para que la tengan en cuenta y puedan desarrollar los ejercicios, ¿listo? Quedo atento, no sé si tengan alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Entonces, hasta luego, que estén bien.